En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos celebrando esta Santa Eucaristía en este domingo sexto de Pascua. El próximo domingo celebraremos la Ascensión del Señor y el subsiguiente Pentecostés. Habrá terminado esta cincuentena y entonces ya hacia el tramo final las enseñanzas tan densas que nos da el Señor y que justifican que uno a uno, año a año, día a día, tengamos que celebrar este misterio grande para poder comprender con nuestra limitada comprensión la verdad de Dios revelada en Jesucristo y la verdad del hombre revelada en Él mismo, porque Él es Dios y hombre verdadero, uno con el Padre, engendrado, no creado. Y Él, en ese designio providente, asumiendo la naturaleza humana, se está despidiendo de una manera misteriosa en estos pasajes del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que es esa sobremesa de la última cena que de alguna manera nosotros seguimos todos los días en la Iglesia Universal, en cada comunidad parroquial y a través de cada sacerdote, cada presbítero, continuamos celebrando con todo el pueblo santo de Dios. Y entonces celebramos el misterio del amor extremo, celebramos el misterio de la unidad y de la paz, que son don de Dios. Y las lecturas de hoy nos van preparando en esa dirección. Y vemos así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este pasaje que hemos escuchado corresponde al capítulo 15, el resultado de ese altercado, de esa controversia que se resuelve en ese diálogo de amor entre los apóstoles en el llamado Concilio de Jerusalén, y donde son enviados a la iglesia que había enfrentado esa dificultad con un mensaje de unidad. Conviene recordar de qué se trataba esa dificultad, esa controversia, ese altercado. El Señor, que vino a este mundo a través de nuestra Madre Santísima, en el pueblo elegido de la primera alianza, claro, se revela al pueblo judío, pero de alguna forma podríamos decir el pueblo judío se había estancado. Creían que la revelación que habían recibido
y que no terminaban de entender era simplemente para ellos y para algunos pocos cercanos, y no entendían el alcance universal que ya los profetas del Antiguo Testamento habían revelado. Y entonces algunos llamados judaizantes, convertidos al cristianismo, creían que el paso obligado para ser cristiano era primero ser judío. Y entonces querían que todos se circunciden. Y si no se circuncidaban, no eran verdaderos cristianos porque tampoco eran judíos. Y Pablo, converso, fariseo, discípulo de Gamaliel, que había perseguido a la iglesia, que no conocía al Señor, que recibe esa revelación camino a Damasco, donde escucha esa voz, queda enceguecido y comprende que en el sacramento del bautismo que recibe se está formando una nueva comunidad, una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, que ya no solo está significado en los descendientes directos, biológicos de Jacob, sino en todos los que participan de la vida nueva que el Señor está comunicando en ese envío que veremos el domingo próximo, de ir y bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces se opuso firmemente a esa orientación, pero como no quería resolver solo, decide la Iglesia enviarlos a Jerusalén, y los apóstoles reunidos con Pedro, con Santiago, con Juan, a los que Pablo llama los pilares de la Iglesia, van con este mensaje de unidad. Y efectivamente, la unidad al interior de nuestro corazón inquieto, la unidad entre las personas integrantes de una familia, a veces también en una comunidad, en un grupo parroquial, también en la iglesia y mucho más claramente tal vez para algunos en el mundo, parece algo imposible, que no se puede alcanzar. Y yo celebraba ayer una liturgia en honor a Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles. En el día 24 de mayo, que no es el día de su memoria, que es el 22, el día que partió de este mundo, y fue el mismo día que nació. Y claro, eso yo lo sentía, el que me hayan invitado al hospital, donde pasé 8 años de mi ministerio sacerdotal, mis primeros 8 años, porque me ordenaron un día como hoy, y un 30 de junio, día de mi cumpleaños, me enviaron, recibí la notificación que estaba asignado como capellán al Hospital Rebagliati. Y entonces, en esa invitación del hospital, de las enfermeras del centro quirúrgico que tienen como patrona a Santa Rita de Casia, yo entendía que había un signo, que el Señor me estaba diciendo algo. ¿Y qué ocurre? Que Santa Rita de Casia, que quiso ser religiosa, pero sus padres decidieron que se casara, eran otras épocas, no esa liberalidad de contemporánea. Ahora, ¿qué padre le va a decir a una mujer, oye, te casas con este hombre y ese es tu oficio, ese es tu futuro? Pero Santa Rita obedeció, vivía hacia el siglo XIV. Y entonces tuvo 2 hijos gemelos y ella quedó viuda. Se dice que su esposo la maltrataba, pero quedó viuda porque su esposo fue asesinado.
Y en las costumbres de esa época, esta mujer temió que sus hijos quisieran vengar la muerte de su padre y que se pudieran condenar por homicidas. Y entonces pedía con insistencia al Señor que libere a sus hijos de esa circunstancia. Y ocurrió algo misterioso, difícil de entender con nuestra razón, pero esos hermanos gemelos, convertidos a la fe, mueren ambos el mismo día de causa natural. Y luego de eso, ella viuda es admitida en un monasterio como monja agustina. Y claro, ¿cómo no mencionar esto? Porque resonaba, porque tenemos un papa peruano, Agustino. Y Agustín tiene esa frase tan hermosa: nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, Señor. Y el Evangelio nos menciona esa realidad en toda su densidad. No es solo el descanso del discípulo amado sobre el pecho de Jesús en la última cena, que le pregunta quién es el traidor. Es el descanso que el Señor nos concede porque Él habita en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que escuchamos en este pasaje del capítulo 14, versículo 23 y siguientes de San Juan que acabamos de proclamar a través de nuestro párroco, el Padre Paulo. Y claro, también para eso haber sido trasladado a esta parroquia, y exactamente hoy cumplo 2 meses y 12 días de estar en esta parroquia, y entonces celebro 12 años y tengo como párroco a mi hermano Paulo. Y al Padre Paulito, claro, yo lo conozco desde que entré al seminario, porque cuando yo llegué al seminario él ya estaba allí. Y en el tiempo en que convivimos, no sé si fueron exactamente 2 o 3 años, vivíamos en la misma casa como hermanos. Y yo recuerdo, y se lo he contado a él, que cuando ingresé al seminario me pusieron la etiqueta de vocación adulta y entonces me hicieron hablar con hermanos que también habían tenido esa vocación adulta, como para prepararme a esa relación con los jóvenes seminaristas, porque la mayoría de los seminaristas no eran como yo, eran jóvenes como el Padre Paulo. Y entonces me decían algunos: tienes que tener mucho cuidado, ojo con esto, cuidado con otro. Yo tengo que salir por lo menos 2 días fuera del seminario para tomar oxígeno. Y la verdad que escuchaba y no entendía bien, pero tomaba nota. Pero resulta que le decía al Padre Paulo en todos estos días que compartimos la mesa de la casa parroquial, que en todo el tiempo de este proceso de conversión, mi tiempo en el seminario fueron años felices. Esos hermanos seminaristas nunca me perturbaron. Fue una relación de cariño, de amor, de respeto. Y yo me daba cuenta que no era por ningún atributo personal, sino que era la obra del amor de Dios. Luego de ordenado sacerdote y al encuentro ya incluso antes como diácono de las primeras comunidades a donde se me envió, también pude percibir ese amor de la comunidad. Y claro, como yo me conozco tal vez mejor que ustedes, yo me daba cuenta que no era por mí, sino era el Señor. Y ahora lo vuelvo a experimentar con su presencia en esta
fervorosa comunidad San Juan de la Cruz, pero también en varios hermanos, que algunos estoy reconociendo sus rostros, porque yo soy miope, pues, y entonces trato de adivinar quiénes son y voy afinando la mirada y reconozco compañeros de la universidad, médicos aquí presentes, heredianos, hermanos heredianos, y como siempre están las chicas, les decimos en nosotros, las doctoras. No veo a ninguno de los colegas varones. Por algo será, las mujeres tienen una sensibilidad religiosa mayor, y les agradezco, hermanas, colegas, por su presencia y a través de ustedes a toda la promoción. Vamos a cumplir, ya son 40 años de egresados, pero solo cumplo 12 años de sacerdote, y por eso cuando yo me presento a la gente muchas veces, especialmente cuando hablo con jóvenes, les digo soy un sacerdote joven. Y ocurre lo mismo que hoy, todos se ríen y dirán, ¿este tiene algún problema de identidad? Lo afectó la ideología de género. Y entonces tengo que aclarar, no estoy diciendo que soy joven de edad, soy joven como sacerdote, solo 12 años. Y en prueba de que soy joven como sacerdote, el padre Paulo es mayor que yo. Él va a cumplir 13 años de sacerdote, me precede, y por eso con cariño me sujeto a su autoridad como párroco, no por imposición, sino por un vínculo más profundo que es el amor de Dios, que tanto nos falta porque somos hermanos. Pero esto de alguna manera lo han vivido antes también los apóstoles, que camino a Jerusalén, luego de los 3 anuncios de la cruz, no entienden, y ya muy cerca de Jerusalén, la madre de los Zebedeos se acerca con los 2 hermanos, aquellos sean uno sentado a la derecha, otro a la izquierda. El Señor les dice, no saben lo que piden, pero los otros cuando se enteran, dice que se llenan de cólera, de rabia, de ira, distintas traducciones contra esos 2, porque todos querían ser los primeros. Y el Señor les dirá que el que quiera ser el primero, que sea el último y el siervo de todos. Y así llama a la Iglesia, al sumo pontífice, al Papa, vicario de Cristo, siervo de los siervos, desde San Gregorio Magno. Y entonces, si el Señor les dijo en la última cena que Él venía a servir y no a ser servido, les lavó los pies, nosotros también tenemos que pedir esa disposición para ponernos en servicio de los demás. El pasaje que escuchamos viene a continuación de una pregunta de Judas, no el Iscariote, dice el Evangelio, que le pregunta a Jesús, ¿por qué te has revelado a nosotros y no al mundo? Claro, él también tal vez pensaba que era solo para ellos. El Señor los enviará al mundo, diciendo que no son del mundo. Y lo veíamos ayer ya en el pasaje del capítulo 15 de San Juan. Pero ahora les dice, quien me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y tendremos morada en Él. El Señor habita en nosotros, hermanos. Eso es fruto de la Pascua de Cristo. Cuando el Señor dice en este mismo pasaje,
en el versículo 28, 29, antes de desear la paz, les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho y les da la paz. Es decir, el ir al Padre en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, no es abandonar a los apóstoles, no es abandonar a la iglesia, porque asciende en su naturaleza humana y nos lleva a todos nosotros. Pero para eso ha preparado un lugar en nuestro corazón y ahí lo encontramos. Y entonces celebramos día tras día para que poco a poco descubramos que el Señor está en nosotros. No los quiero agotar, hermanos. Veo que ya están viendo el horario, el reloj, y les pido disculpas porque ese es uno de mis defectos más visibles. Pero voy a ir cerrando porque me entusiasmo y quisiera recordarlo todo, pero yo no tengo que recordar todo si no es el Espíritu Santo. Y por esa razón quisiera mencionar finalmente que lo que nos une es ese amor. El recuerdo no es una memoria intelectual. El recuerdo y la memoria es las huellas del amor que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros y deja en nosotros cuando nos encontramos en el nombre del Señor y deja especialmente cuando celebramos la Eucaristía, y por eso damos gracias por el don de la vocación a la vida sacerdotal y pedimos por todos los sacerdotes, y yo les invoco que en este día pidamos por todos y también en mi nombre, porque si solo pedirían por uno y se olvidaran de los demás, significaría que nos ven divididos, pero también que nosotros estamos divididos, y entonces siempre tenemos que ser uno en Cristo, como es en la Santa Misa, cuando elevamos nuestra oración, porque no lo hacemos solos, Él lo hace con nosotros, en nosotros y por nosotros. Que nuestra Madre Santísima, que en ese mismo cenáculo donde el Señor pronunció estas palabras, acompañó en la oración a los apóstoles y a la iglesia, también en este cenáculo nos acompañe para que nos encendamos en ese fuego de amor y seamos testigos de ese amor misericordioso a todas las criaturas humanas que el Señor ha puesto en nuestro camino, y así esta alegría del Evangelio y de la victoria pascual se extienda por el mundo entero. Así sea. Amén.